Vale, pues buenas tardes. Siento haber llegado tan justa de tiempo, pero de verdad, tenemos otro ciclo en Ibercaja que es a las 7:30 y se me han liado todos los horarios. Y además te había prometido empezar un poquito tarde porque estaba esperando una persona que quería venir a la charla y bueno, al final ha conseguido no llegar, no llegar tarde. Bien, como veis, tengo una inflación de cargos. Soy directora D, pero bueno. Y Marcos ha comentado que soy doctora en Filología Clásica. Realmente yo soy doctora en Historia Antigua, pero luego también soy doctora en Filología Clásica. Lo llevo todo por pares, menos el marido, solo tengo uno, ¿eh? De momento, nunca se sabe. Exactamente. Bien, bueno, yo os voy a hablar sobre el Ebro y además, porque llevo ya varios años trabajando sobre esta cuestión y aunque os parezca un poco curioso, no en España. A mí me pagaban y me han pagado los alemanes por trabajar sobre el Ebro en Alemania. Me incorporé en el año 2009 a un proyecto de investigación que se llevaba desde la Universidad Libre de Berlín, en el que participaban 300 investigadores de todo el mundo, no solo alemanes, y me incorporé pues porque curiosamente escribí un artículo una vez sobre un agrimensor y bueno, y con esto de la publicación en abierto, pues lo leyeron y me dijeron si me quería incorporar y fui para allí y empecé trabajando sobre los pleitos que había por las inundaciones de los ríos. Y entonces ya me empecé a trabajar sobre los ríos que eran públicos y privados y curiosamente en el derecho romano son ríos públicos aquellos que son navegables y los privados, pues los otros son privados, depende también del tamaño del río, pero fundamentalmente fue esa una de las conclusiones a las que llegué. Bueno, pues ahí empecé a tirar del hilo, el proyecto dio una vuelta, el proyecto estuve pues desde el 2009 hasta el 2015 que terminó, pero en torno al 2012 dio una vuelta nueva y pasamos de la agrimensura romana, que era como yo me había integrado ahí, y por eso el pleito sobre los problemas que originaban las inundaciones de los ríos a la hora de volver a trazar los límites de los campos, pasaron al agua. Se puso de moda el agua, y el agua, pues los ríos son agua. Y entonces yo empecé a trabajar con ellos con los ríos, y no iba a trabajar con los ríos alemanes. Entonces mi propuesta fue los ríos españoles, y me dijeron que vale. Me invitaban allí, me pasaba el verano 2, 3, 4 meses allí, y empecé a trabajar sobre el Ebro, trabajé sobre el Guadalquivir, trabajé sobre el Duero y volví otra vez sobre el Ebro. Bien, en esta historia me di cuenta de que realmente no se había hecho ninguna investigación seria en torno al Ebro. Y sobre todo en torno a un tema que es crucial, es la navegabilidad del Ebro. Plantearnos en España la navegabilidad quizás suene un poco raro, pero claro, en Alemania todos los ríos son navegables. Y de hecho ves continuamente, gracias a unas espuertas, cómo cambian el nivel del agua y cómo todo el carbón va por esos ríos, ¿no? Entonces no era lo habitual hacer trabajos de esas características. En España se trabajaba solamente sobre el Guadalquivir como río navegable a lo largo de la historia, desde la antigüedad. Y bueno, y yo vi que en el río Ebro, pues que sí, que también se podía hacer algo sobre su navegabilidad. Y entonces, claro, pero cuando yo empecé con el Ebro me di cuenta de que es imposible hacer un trabajo sobre el Ebro pensando con el Ebro de ahora. El Ebro de ahora no tiene nada que ver con el Ebro de hace 2000 años, hay que ver cómo era el Ebro de hace 2000 años. Y también necesitas unos conocimientos geográficos que, bueno, pues yo soy historiadora de la antigüedad y no los tengo. Y de hecho, empecé a tenerlos a raíz de esto, ¿no? Y gracias a una tesis que leí de un profesor de la Universidad de Zaragoza que era sobre el Ebro, pues empecé a mezclar los datos que él me proporcionaba con los datos que yo tenía de la antigüedad y extraje conclusiones pues, muy interesantes que os voy a hablar ahora sobre ellas. Este profesor viene mañana a dar una conferencia, es Alfredo Ollero, y cuando al final contacté con él hace unos 3 años, o 3 y pico, 4, y decidimos que teníamos que montar un proyecto, pero que teníamos que montar un proyecto en el que no estuviésemos solo historiadores, que estuviésemos historiadores, arqueólogos, geógrafos. Montamos el proyecto, lo montamos en el año de la pandemia, con lo cual no nos pudimos coordinar nada más que a partir de videoconferencias. Pedimos el proyecto, nos dijeron que no, porque tampoco lo teníamos ahí muy hilado. Lo volvimos a organizar, estábamos la Universidad del País Vasco, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Politécnica de Barcelona y la Universidad de La Rioja. Lo volvimos a pedir, nos lo volvieron a negar.
Y yo les dije que la tercera va la vencida y lo volvimos a pedir una tercera vez. La segunda vez nos lo negaron por una cuestión presupuestaria y la tercera vez lo pedimos y nos lo han dado. Y estamos funcionando como proyecto desde septiembre del año pasado y así estaremos durante 3 años. Y lo que vamos a hacer en ese proyecto es estudiar el pasado del Ebro. O sea, el Ebro, cómo ha evolucionado el paisaje del Ebro y de sus orillas a lo largo de la historia y cómo el hombre ha influido, evidentemente, en esa evolución y qué papel ha jugado la navegabilidad en determinadas épocas en ese río, llegar al Ebro de ahora, que es lo que está ocurriendo con el Ebro de ahora, que es un Ebro cautivo, un Ebro que hay que liberar de muchas cosas, y plantear un Ebro de futuro, como una propuesta para que el ecosistema de las orillas, para que las orillas del Ebro no se degeneren más de lo que están ahora, para que las inundaciones no afecten solamente a una población, sino que si alguien no pone barreras, pues entonces el pueblo siguiente no va a ser afectado, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, es partir del pasado, llegar al presente y planificar un Ebro para el futuro, con planes de desarrollo, de protección, sobre todo de esas orillas y de ese ecosistema. Y lo hicimos así y bueno, pues ahora estamos trabajando en ello y estamos geógrafos, arqueólogos, historiadores, ingenieros y un poco estamos en total pues unas 30 personas entre un proyecto y otro, somos 3 proyectos que se coordinan y es como si fuese un único proyecto y cada uno estamos en 3 sedes diferentes. Bien, a mí, por supuesto, pues me ha tocado la historia del Ebro hasta que digamos, el Ebro deja de ser, el Ebro pierde protagonismo con la llegada del ferrocarril, que es a mediados del siglo XIX. Hasta ese momento el Ebro tiene una posibilidad de ser navegable, pero a partir de ese momento ya la posibilidad es nula. Y me voy a centrar en esta conferencia, a pesar de que los estudios que hemos hecho todavía no están muy avanzados, en llevaros al Ebro de hace 2000 años, cómo era ese Ebro y para qué servía ese Ebro. Y entonces voy a empezar por esto. Bien, esto es un pedestal de una estatua que está en el Museo de Tarragona, en el Museo Arqueológico de Tarragona. No se puede ver porque en la actualidad el Museo de Tarragona está en obras, pues ya sabéis, cuando un museo empieza en obras pueden estar... Bueno, pues lleva, creo, en obras 3 o 4 años. Y entonces han habilitado unas naves cerca del puerto donde puedes contemplar algunas piezas, pero claro, han hecho una selección de las piezas que tiene el museo. Y esto es un pedestal de una estatua que pone claramente Flumen Iberus, es decir, en nominativo, que lo que está ahí es el río Ebro. Bien, aquí, ¿se ve esto? Sí. ¿No se ve el cursor? Sí, ¿no? No, es que quería... Justo encima de la inscripción hay como unas ondas. Eso serían ondas de agua. Y luego tenemos aquí un pie derecho que no está calzado. Si es un pie derecho sin calzado, en el mundo clásico, en la escultura clásica, eso es claro, es una divinidad. Solamente los dioses aparecen descalzos o semidesnudos o desnudos por completo. Con lo cual, lo que tenemos ahí es una personificación del Ebro, como si fuese un dios, y muy parecido a lo que hicieron con otros ríos. El hecho de que un río le hagan una estatua. Esta estatua se fecha en el siglo II, por la paleografía de la inscripción. El hecho de que se represente a un río como si fuese una divinidad es porque es un río benefactor para su territorio. Es un río que proporciona riqueza. Y que proporciona riqueza no solamente al territorio por el que pasa, sino que proporciona riqueza al imperio romano, al imperio en el que está. Luego ya veremos a qué se debe esa riqueza. Por ejemplo, otros ríos, que les pasa lo mismo, claro, no se puede ni comparar el tipo de representación. Aquí tenemos el Tíber, el río que, normalmente los ríos, cuando se les representan como divinidades, siempre son ancianos con barba. No sé si lo veis, en la mano derecha lleva un cuerno de la abundancia, una cornucopia, un cuerno de la abundancia, y en la mano izquierda lleva un remo. ¿Por qué lleva un remo el Tíber? Pues yo creo que
El Tíber es el río que lleva todo a Roma. El Tíber hay que remontarlo aguas arriba para subir el aceite que viene de la Bética, para subir el cereal que viene de Egipto y para subir todo lo que Roma necesita, la ciudad de Roma necesita. Claro, remontar un río, esto no se remonta con la fuerza del aire, esto se remonta, pues hay que suponer que con remos. De hecho, era muy habitual que encallase, porque hay una leyenda relacionada con una vestal, que el río encalló cuando trajo la estatua de la Magna Mater desde Frigia, y entonces tenía que ir la mujer más virtuosa de Roma y conseguiría desencallarlo. Entonces fue una vestal, se quitó el cinturón, bajó al agua y lo consiguió, ¿no? El hecho de que construyan un mito en relación con esa idea es porque eso era lo habitual. Y era habitual porque en un momento determinado el puerto de Roma no estaba en Roma, sino estaba en la ciudad de Ostia, en la costa. Y lo que hizo Claudio, bueno, primero empezó Tiberio, pero lo concluyó Claudio, fue un canal que partía del puerto de Ostia y que cogía el río de forma transversal. O sea, de tal forma que el barco que venía con el aceite de la Bética, con el trigo de Egipto, no entraba por la desembocadura, que es una trampa. Una desembocadura es lo más difícil para que entre un barco. Entonces entraba por ese canal, que era un canal de 20 metros de ancho, que en el caso de que hubiese que dragarlo era muy sencillo, el poder quitar el material acumulado. Bien, pero era un río que, claro, por eso es el divino Tíber, porque gracias a ese río llegaba a Roma el cereal. Una ciudad como Roma, que tiene un emperador, que tiene el apoyo de la plebe porque hace repartos de trigo, se queda sin trigo y es la ruina. O sea, lo más importante, si tú querías acabar con el gobierno de un emperador, lo mejor que podías hacer era bloquear la salida de la producción de trigo, por ejemplo, desde Alejandría. Otro río que también es similar es el Nilo. El Nilo vuelve a ser un río que también es una divinidad. También es un anciano, también aparece tumbado. Aquí aparece, bueno, tiene un cuerno de la abundancia. Ay, perdón. Y lo que tiene en la mano derecha son espigas. Espigas porque de ahí viene el cereal que llega a Roma. La importancia del cereal en Roma, sobre todo, es esos repartos gratuitos que el emperador hacía a la plebe de Roma, para tenerlos a su favor y utilizarlos cuando necesitasen. Entonces es muy importante. Y luego ahí tenemos a una serie de amorcillos, y yo no sé qué, yo creo que eran, no sé, me parece que eran 17 o ya no me acuerdo del número, esos son los 17 codos, equivale a 700 metros, que subía el Nilo en agosto, cuando tenía lugar la crecida. Sobre su nivel normal, el Nilo crecía unos 700 metros, se anegaban todas las tierras, todas las orillas. Cuando bajaba la inundación, el limo que llevaba esa agua se quedaba en esas tierras porque se cerraban, y entonces, digamos que la inundación empezaba en agosto, llegaba a su máximo nivel a finales de agosto y ya en septiembre empezaba a bajar. Por eso esos amorcillos, ¿no? Porque, como dice Heródoto, Egipto es un regalo del Nilo. Sin el Nilo, Egipto no hubiese sido lo que es. Bien, estos, como veis, se representan tumbados. El caso que tenemos nosotros del Ebro, como hemos visto antes, evidentemente se trata de un personaje que está de pie o recostado, ¿no? Pero es que si vamos a la numismática, vemos que también, bueno, aquí el Nilo aparece recostado, pero aquí está medio recostado y aquí está de pie. En otra de las monedas está de pie. O sea que el hecho de que aparezca de pie no significa, casi todos los ríos, las representaciones de ríos que tenemos estén tumbados, no significa que no sea un río. Era una forma de representarlo, y en numismática es muy habitual encontrarlo también de pie. Bien. Hasta ahí lo que podemos establecer es que el Ebro, o sea, el Ebro era una divinidad. Ahora ya veremos por qué era una divinidad. Y se podía poner a la altura del Nilo y del Tíber. El Guadalquivir le pasa algo similar. El Guadalquivir, hay una inscripción en la que dan una cantidad de dinero para hacerle una estatua al Genius del Guadalquivir. Genius no es una divinidad, pero es casi una semidivinidad. Es también un ser que protege y que también da vida y que también da beneficios. O sea, que también del Guadalquivir salía todo el aceite que iba a Roma. Bien, con respecto a los ríos en la península ibérica, para que nos contextualicemos un poco, por ejemplo, Apiano de Alejandría
dice que, hablando de la península ibérica, que muchas naciones de varios nombres la habitan, o sea que hay muchos poblados, muchas poblaciones, muchas culturas, y muchos ríos navegables fluyen a través de ella. O sea que está claro que la península ibérica se caracteriza por sus ríos navegables, cosa que en la actualidad pues, lo hemos perdido por completo. Por ejemplo, en la cornisa, en la fachada atlántica, según las fuentes, solamente los voy a mencionar, serían navegables el Guadalquivir, el Tinto y el Odiel, el Guadiana, el Guadalquivir y todos los esteros que están en la zona de las marismas del Guadalquivir, es todo navegable, el Tajo, el Mondego que está ahí, el Bouga, el Duero, el Miño, el Miño sería navegable hasta la desembocadura del Cid. Esto lo sabemos por las fuentes escritas. Todavía no ha habido ningún estudio serio para ver hasta qué punto esas fuentes tienen razón. En las otras partes de la península ibérica, digamos que la navegabilidad es muy difícil. Los ríos del Mediterráneo, excepto el Ebro, son ríos muy cortos, la orografía está muy cercana, entonces son ríos que fluyen muy torrencialmente y el desnivel es muy elevado. Para que un río sea navegable, el desnivel que tiene que tener no puede superar el 2%, entonces un río es navegable. En la cornisa cantábrica ocurre lo mismo, también son ríos cortos, muy cortos, y claro, nacen de montañas que están muy cerca de la costa, con lo cual también fluyen muy torrencialmente, y para lo único que pueden servir esos ríos es que su desembocadura sean lugares fondeaderos seguros para los barcos, para nada más. Bien, como os he dicho, estos ríos eran así en la antigüedad. Claro, ¿qué pasa a día de hoy? Pues que desde la antigüedad hasta hoy el hombre ha influido en el medio y en el paisaje. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Ebro, se han hecho canales de desvío de agua, el canal imperial de Aragón, por ejemplo, que era también para favorecer para favorecer la navegación. La deforestación supone que hay un mayor número de sedimentos que se transportan y que al final acaban en los ríos. Las presas que se han colocado, etcétera. Entonces, todo eso ha sido perjudicial para los ríos, de tal forma que podemos decir que el Ebro en la antigüedad, el Ebro de hace 2000 años, era mucho más ancho de lo que es ahora, tenía un caudal mucho mayor que el de ahora. Para que veáis un poco los cambios, el delta hace 2000 años no existía. El Ebro desembocaba en Tortosa, y era una gran ensenada su desembocadura, tenía unos 3 kilómetros de ancho. ¿Por qué ha surgido el delta? Pues el delta ha surgido con lo que ha bajado del río, con todo lo que ha bajado del río y con todo lo que ha aportado el mar. Entonces se ha generado ese delta, pero realmente no existía hace 2000 años. Bien, ahora, hace ya bastantes años que se puso de moda otra vez el tema del agua y el tema de los ríos. Y ahora lo que sí que ha ocurrido es que si hemos vivido de espaldas al río, ahora ya hemos dejado de vivir de espaldas al río y las orillas las hemos convertido en lugares de esparcimiento. Por ejemplo, aquí en Logroño, el Parque del Ebro o Zaragoza, aquí el de Zaragoza. Digamos que en las orillas se practica lo que yo llamo la fluviofelicidad. Se va a pasear, puedes incluso montar en canoa. En Zaragoza hay una empresa que se llama Ebronautas que hace cualquier tipo de actividad lúdica relacionada con el río. Por ejemplo, ¿no? Aquí otro ejemplo de Zaragoza, o el Parque del Agua. Bien, pero volvamos a la antigüedad, eso es lo de ahora. Vamos a ver ¿qué podemos decir del Ebro en la antigüedad? Bueno, yo voy a centrarme en dos cosas. Una, que tradicionalmente se ha dicho que el Ebro era navegable, porque hay una fuente que así lo dice, desde Barea hasta la desembocadura. Bueno, eso es falso, y os voy a demostrar por qué eso es falso. Hay una razón clara, solamente hay que conocer el río de otra manera, no como historiador, sino como geógrafo. Yo no lo he conocido como geógrafa, pero os puedo decir que me he leído cantidad de artículos sobre esa cuestión y a veces al principio no entendía nada, pero luego ya te vas familiarizando un poco con los nombres y ya los empiezas captando. Y luego también por qué en el siglo II alguien hace una estatua en la que el río está deificado. Y si está deificado, no es porque el que lo hace considere que es un dios, sino porque ya se consideraba un dios. Esos son los dos temas que yo voy a tratar.
Bien, con respecto a qué sabemos del río por las fuentes clásicas, bueno, pues por ejemplo, Catón, que fue un personaje de la época republicana, vino a la península ibérica en el año 195, a Hispania, como cónsul. Era en un momento en el que Roma había expulsado ya a los cartagineses y Roma, bueno, había expulsado a los cartagineses. Determinadas poblaciones peninsulares apoyaron a Roma para expulsar a los cartagineses, pero lo que hicieron en realidad fue cambiar a una cultura dominadora por otra cultura dominadora. Pasamos de ser cartagineses a ser romanos. Bien, y este personaje hizo un viaje por la costa y luego lo recorrió luego llegó por el interior, lo recorrió por el interior. Sabemos que que conocía el Valle del Ebro perfectamente, porque llegó hasta la zona del Moncayo, o sea, conocía el Valle del Ebro y además luego remontó por el valle para ir otra vez a Tarraco. Y dice que es grande, hermoso y lleno de peces. Eso es lo único que nos dice. No dice nada de que sea navegable. En el 195 a.C. no dice nada. César, que también en la guerra civil que mantuvo con Pompeyo, también estuvo en la península ibérica. Pompeyo no, pero César sí que estuvo, y cuenta que en el ataque de Ilerda, de la actual Lleida, de la campaña que mantuvo ahí, habla sobre Afranio y Petreyo, que eran dos lugartenientes de Pompeyo, y dice: se proponían prolongar la guerra hasta el invierno en un lugar de su elección. Elaborado este plan, ordenan buscar los barcos a lo largo de todo el curso del Ebro. Si hay barcos, es que se navega. Otra cosa es qué tipo de barcos sean, pero bien, pero sabemos que hay actividad en ese sentido. Y llevarlos a Octogesa, cerca de Mequinenza. Este pueblo estaba situado en el Ebro y estaba a 30 millas del campamento. 30 millas, la milla romana son 1.500 metros, para que hagáis el cálculo. Piden que se construya un puente en esta parte del río acoplando barcos. Era una forma muy habitual de construir un puente, acoplando barcos, un puente temporal para una campaña militar. Pero bueno, ya sabemos qué barcos había. Bien, ahora llegamos a otro personaje, Estrabón. Este es un griego que lo más lejos que estuvo en el occidente fue en Cerdeña, no llegó a la península ibérica, él era más de hacer viajes en Oriente. Este es un geógrafo que, digamos que como geógrafo, su misión es propagar y difundir la obra de Augusto, del emperador, el emperador que ha conquistado el mundo conocido, la ecumene, que ha acabado con el último reducto que quedaba por conquistar, que eran los cántabros y astures, que ha cerrado las puertas del templo de Jano porque han acabado las guerras y que ha iniciado un periodo, la paz romana, y la paz romana significa estabilidad, riqueza para todos. Bueno, para todos no, para los de siempre, evidentemente. Bien, este Estrabón se encarga de eso y entonces, cuando habla del Ebro, lo he resumido, dice: el Ebro nace en el país de los cántabros y fluye hacia el sur entre los Pirineos y el sistema ibérico a lo largo de una extensa llanura, nutriéndose de los afluentes y de los cursos de agua que provienen de ambas cadenas montañosas. Este testimonio es muy curioso porque en las fuentes clásicas tan importante es lo que dicen como lo que no dicen. A veces es más importante porque no dice algo que realmente pasó. Bien, este personaje habla de otros ríos, de todos los ríos que hemos visto antes en la cuenca atlántica, habla de todos estos ríos y va diciendo durante cuántos estadios es el río es navegable. Un estadio es el tiempo que puede navegar, la distancia que recorre un barco en un día. Esa es la medida que utilizan los griegos, ¿no? Y te dice cuántos estadios. De hecho, con respecto al Guadalquivir, incluso dice que hasta Sevilla se puede navegar con grandes barcos, que de Sevilla a Córdoba con barcos más pequeños y que a partir de Córdoba imposible navegar, ¿no? O sea que da muchos detalles. Pero curiosamente del Ebro no dice absolutamente nada. ¿Cuál sería la razón? Bueno, primero porque no estuvo en la península ibérica nunca. Pero claro, entonces tampoco hablaría de los otros ríos y sin embargo habla. Bueno, en realidad él utiliza otras fuentes, él utiliza sobre todo otros geógrafos griegos que sí que estuvieron en la península ibérica antes que él, y que escribieron mucho antes que él, entre el siglo II y siglo I antes de Cristo, que son Posidonio y Artemidoro de Éfeso. Utiliza esas fuentes y estos dos personajes pues estuvieron en la Bética, conocían bien la Bética. Pero
Pero nada más. Y luego hay otra cosa, hay que entender cómo escriben los geógrafos griegos, y Estrabón no deja de ser, aunque escriba bajo digamos, el dominio de Roma, no deja de ser un geógrafo griego. Los geógrafos griegos lo que hacían era describir primero la costa, como si hiciesen un viaje desde un barco y te van describiendo la costa. Y ahora más adelante vemos esto y enfrente tal, bueno, describen la costa. Y cuando van hacia el interior, describen el interior a partir de los ríos y de las montañas. Eso es lo que les sirve para ordenar a ellos el paisaje. Claro, el problema es que si el Ebro está muy alejado, digamos que está porque también Estrabón cuando escribe en los términos de civilización y barbarie. Es decir, él se centra más en los territorios civilizados, es decir, en los que ha llegado la huella de Roma, y los otros son pues los bárbaros, por ejemplo. Claro, el Ebro está muy alejado, el Ebro está no digo en la Celtiberia, pero está en los límites nortes de la Celtiberia. Es un territorio que todavía, pues, aunque ya ha acabado Numancia, aunque se ha conquistado, digamos que es un territorio que todavía no está demasiado romanizado cuando empieza Estrabón su obra. Y luego hay otra cuestión. Él habla de los ríos navegables desde la desembocadura hasta el interior. Del Ebro no dice nada, y entonces nos tenemos que plantear, ¿y si el Ebro no era navegable desde su desembocadura? Os he dicho antes que se ha admitido tradicionalmente que el Ebro era navegable desde Barea hasta la desembocadura. Yo creo que no. Y Estrabón, si hubiese sido navegable desde la desembocadura, Estrabón lo hubiese dicho, el Ebro es navegable durante tantos codos desde la desembocadura, pero no dice nada, con lo cual, por ahí algo hay. Bueno, luego tenemos otro personaje, Pomponio Mela, que escribe entre la época de Calígula y Claudio, eso es entre la primera mitad del siglo I después de Cristo, y habla de el ingente Iberus que baña Dertosa. Bien, ingens es un término latino que significa monstruosidad, o sea, un monstruo es ingente, es algo exagerado, casi bárbaro, o sea, algo monstruoso. Y él se refiere a esa desembocadura sin el delta, a esa desembocadura que es un estuario con una anchura de 3 kilómetros, más o menos. Esto lo ha demostrado una investigadora francesa, haciendo trabajos de geoarqueología. Consiste en introducir digamos, como una sonda de 100 metros, entonces te saca toda una cadena, una columna estratigráfica y la analizas y sabes dónde ha habido agua o dónde no la ha habido, ¿no? Entonces, aparte que es la formación del delta, pasa lo mismo también con el delta en el Nilo, ¿no? La formación del delta se ve claramente que es así, que ha sido producto de esa deposición desde el mar y desde el río. Y él se refiere a esa desembocadura, a esa amplia desembocadura, os lo podéis imaginar, 3 kilómetros de desembocadura, es una barbaridad. Bueno, las marismas, el paisaje marismeño de la zona de Sanlúcar de Cádiz, toda esa zona, eso en realidad era un gran lago. Era un lago abierto al mar, pero ¿qué pasó? Que cuando la flecha de Doñana y la flecha que venía de Sanlúcar se cerraron, entonces ese lago, que se llamaba Lacus Ligustinus, se empezó a colmatar y están las marismas, ¿no? Que en realidad ahora es tierra, pero en realidad eso antes era un lago por el que se podía navegar perfectamente. Bien, aquí tenemos a nuestro personaje estrella, a Plinio el Viejo. Bueno, él es el único que dice que el Ebro era navegable, pero fijaros lo que dice: el Ebro es rico por su comercio fluvial. Nace en el país de los cántabros, no lejos de la ciudad del Iulióbriga. Fluye durante 450 millas, fluye en su totalidad, esos son 666 kilómetros. Fijaros qué medida más precisa, en el 77 después de Cristo, porque actualmente, según cifras de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Ebro hasta la desembocadura desde Logroño, o sea, desde Barea, mide 606 kilómetros actualmente. No se ha confundido mucho con la forma de medir que podían tener en ese momento. Y dice que es navegable durante 260 millas, es decir, 385 kilómetros desde Barea, o sea, desde Logroño. No es navegable durante 666 kilómetros, o sea, es navegable desde Barea. Y es navegable durante 385 kilómetros. ¿Qué hacemos con esos 221 kilómetros que nos sobran, que no nos encajan? Pues evidentemente Plinio lo que nos está diciendo es que el Ebro es navegable durante eso hasta un punto determinado, y no es hasta la desembocadura. ¿Nos creemos a Plinio o no nos lo creemos? Pues yo me lo creería.
porque, bueno, no sé si conocéis, a mí es que Plinio me cae muy bien. Este personaje era prefecto de la flota del Miseno. El Miseno estaba cerca de la bahía, en la bahía de Nápoles, y era donde estaba la única flota que tenía Roma en Italia. Y cuando estalló el Vesubio, pues él lo vio y recibió un mensaje de una amiga que tenía una hacienda a los pies del Vesubio y que tenía miedo y se podía ir a buscarla. Y entonces él, a ver, yo creo que no fue por la amiga, yo creo que él ya pensaba ir. Inmediatamente él, cuando vio lo que estaba pasando, fletó unos barcos porque él quería verlo, él necesitaba ver ese fenómeno. Plinio había escrito una historia natural, donde tenemos a un etnólogo, a un naturista, a un historiador, es decir, era un apasionado del conocimiento, ¿no? Y él fue a Pompeya a verlo de cerca. Pues, ¿qué pasó? Que, bueno, que debido a los gases que salieron, pues murió, falleció en el intento y no pudo tampoco salvar. Bueno, se cuentan muchas historias sobre eso, ¿no? Hay quien dice que si intentaron salir, se pusieron unos almohadones en la cabeza y que les caía la lava. Bueno, la cuestión es que quiso acercarse demasiado para verlo y, bueno, y no pudo. Pero lo cuento este ejemplo para que sepáis que es un personaje muy curioso. Pero es que además este personaje fue procurador en la Tarraconense, es decir, el procurador, en la provincia tarraconense es donde nos encontramos, que incluye todo el Valle del Ebro y más zonas. El procurador se encarga de todo el tema relacionado con las finanzas y con el fisco, todo el sistema fiscal. Y los procuradores, y seguro, y lo tuvo que hacer, viajan muchísimo por la provincia, controlando la recepción de impuestos, controlando la riqueza, etc. Y fue procurador entre los años 73 hasta el 75, 76, seguro, hasta que le pasó lo de Pompeya. Con lo cual él conocía el Valle del Ebro, lo había visto. Como procurador tendría que tener controlado un poco qué mercancías, y además es que él dice claramente que es rico por su comercio fluvial. O sea, no significa que baje una barca cada 2 semanas, sino que hay cierto tránsito que él, como procurador, porque es un río público, tiene que controlar. La pena es que no tenemos más información, no tenemos inscripciones en las que, como por ejemplo pasa en la Bética, en la que tengamos en la que nos informen sobre, por ejemplo, sobre los naviculari, que eran los empresarios de estos barcos, en la que nos informen sobre el procurador de la orilla del Betis. Aquí no hemos encontrado ninguna de un procurador de la orilla del Guadalquivir, que gestionaba el pago por pasar por el río, ¿no? Esa es la pena. Bien, quedaros con esa idea porque ahora luego la retomamos otra vez. Avieno, un personaje ya del siglo IV, que escribe una obra, es un poema, Litorales. Como fuente no es que sea muy allá, pero bueno, os lo he puesto porque él habla de ciertos navegantes extranjeros, que posiblemente serían los foceos, solían remontar el curso del río para comerciar con las gentes de la ribera a las que compraban productos agrícolas. Remontar el curso del río los primeros kilómetros, veréis que luego geográficamente es totalmente factible, es posible. El que estos ríos del Mediterráneo, los primeros kilómetros de entrada, se puedan utilizar para la navegación. Luego lo veréis, porque sobre todo es ya al final del trayecto, es en el Bajo Ebro, el final del trayecto, ya hay una explanada mucho más amplia y el río tiene muy poco desnivel porque ya llega hacia el mar. Entonces era factible que se pudiese remontar el río pues durante 10, 15 o 20 kilómetros, no más. Bien, y el siguiente, el último ya es un tal Claudiano que dice Dives Iberus, es el rico, el opulento río. O sea que se puede referir a las riquezas que bajan por él o a la opulencia. Bueno, yo no creo que sea por su cantidad de peces solo, pero está vinculado con la riqueza, con la opulencia. Bien, esto no, vamos a pasar. Bien. Ahora, ¿por qué me creo el testimonio de Plinio? Porque hay tres argumentos para reforzar ese testimonio. El primero de ellos es la orografía de la cuenca. Según lo que nos dice Plinio, que nos habla de esos 385 kilómetros desde Barea, mi conclusión es que el río Ebro era navegable, el río navegable era el Ebro Medio. El Ebro Medio va desde Logroño-Barea hasta La Zaida. La Zaida está como unos 40-50 kilómetros aguas abajo de Zaragoza. Bien, ¿por qué hasta La Zaida y por qué no más? Bien, porque en La Zaida,
comienza esto, fijaros, esto para mí fue una sorpresa, yo no sabía que esto existía, espectacular, yo iba a verlos, espectacular. Es un canal meandriforme que en 30 kilómetros lineales el río mide 138 kilómetros. Ahora imaginaros, el romano es un personaje práctico. Bueno, son meandros encajados, es decir, que en algunas zonas caen en cortado y no hay orilla posible. El romano es muy práctico. Si un río fleta un barco para que pase por ese río y el barco lleva lo que sea y se queda ahí, ¿cómo lo saca? No puede acceder al barco, es imposible. Entonces, eso es una trampa para la navegación. Y es curioso que lo que dice Plinio, que el Ebro era navegable coincide justo antes de que empiece esta cadena de este canal meandriforme, que curiosamente todos aquellos que habían afirmado antes que el Ebro era navegable hasta la desembocadura, pues no se habían puesto a mirar por fotografía aérea cómo era el río. Y yo me di cuenta de esto y no sabía que el río Ebro tenía esto, pues, vamos, ni me lo podía imaginar, unos meandros pero espectaculares, ¿eh? Luego en casa, si queréis, podéis ver fotos porque son espectaculares. Bien, pero a partir de aquí el río empieza a ser complicado para la navegación, no solamente el canal meandriforme. Este canal meandriforme llega hasta Mequinenza, más o menos. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque a partir de Mequinenza, yo no sé si lo vais a ver bien, Mequinenza está allá bueno, esto es la Zaida, este es el canal meandriforme y allá tenemos Mequinenza, ¿vale? A partir de Mequinenza empiezan las estribaciones de las cordilleras costerocatalanas. ¿Qué significa eso? Que de Mequinenza hasta la desembocadura el río solamente va a pasar por dos llanuras, por dos zonas donde hay una llanura. El resto fluye entre montañas. Volvemos a tener el mismo problema. A ver si sigo aquí. Mirad, desde Mequinenza hasta Mora, el río fluye entre zonas montañosas. No hay orilla suficiente para organizar todo un sistema de transporte fluvial con sus puertos. No hay, ¿no? Y luego, desde aquí, a ver un momento. En ese punto allá vuelve a haber un espacio posible, se vuelve a cerrar aquí, pero yo creo que se veía mejor en la otra. Sí, mirad, de Mequinenza hasta aquí, hasta Mora la Nova, va encajado. Aquí vuelve a abrirse un poco, o sea, hay una zona, el valle está abierto y hay orillas lo suficientemente amplias, pero es un tramo muy pequeño. Se vuelve a cerrar desde Mora la Nova, que lo veis que está arriba, se vuelve a cerrar otra vez, ¿lo veis? Y se vuelve a cerrar hasta Serta, más o menos. Ahí empieza otra vez a abrirse porque llegamos al Val Tortosa, llegamos ya a la llanura que ya nos acerca al predelta del Ebro, que ya es una zona en la que hay muy poca inclinación, en la que hay llanura aluvial, etc. Y esa zona, si quitamos el delta, o sea, daros cuenta que yo lo que os estoy diciendo es que el delta no existía, o sea, que la desembocadura estaba en Tortosa. De Tortosa, esa zona sí que podría ser navegable, se podía remontar desde la desembocadura, pero no son muchos kilómetros. Con lo cual, a partir de la Zaida, el Ebro se convierte en una verdadera trampa para la navegación. Luego hay otra cuestión, también relacionada con esto, es que otro de los obstáculos para la navegación son los puentes. De acuerdo que se soluciona haciendo unos puentes con unos ojos altos. Cuanto más alto es el ojo del puente, más débil es el puente. Entonces, lo normal es que no sean con esos ojos tan altos. Los hay en el mundo romano. Pero fijaros, Estrabón nos habla de dos puentes. Bueno, en concreto nos dice que en Celsa, aquí, justo aquí, bueno, la colonia de Celsa está aquí, pero aquí estaba el puente, que hay un puente romano, dice que es un puente de piedra, él quiere marcar que es un puente de piedra para que vea que es romano, que ha llegado la civilización, pero fijaros dónde está el puente, justo antes de que empiecen los meandros, es decir, donde se interrumpiría la navegación fluvial. Y el otro puente, o el otro vado, él habla de vado, pero podría ser puente, está en Barea. Entre eso, Estrabón, que publica su obra a principios de la época de Tiberio, o sea, entre Barea y la desembocadura solamente hay dos puentes, uno en Barea y otro antes de los meandros, del canal meandriforme. O sea, los dos obstáculos de la navegación están al principio, del tramo donde se empieza a navegar, y al final donde ya el tramo donde ya deja de ser navegable. Claro, y esto lo dije una vez, se lo comenté una vez a
No sé si hay aquí alguien de Zaragoza, pero lo comenté una vez con unos colegas de Zaragoza. A los de Zaragoza no les gusta nada lo que les digan que no tenían puente. Yo, sinceramente, no sé si hubo puente romano en Zaragoza. Yo solo sé que con los puentes ni son todos los que están ni están todos los que son. Es decir, hay puentes que son romanos y se los ha atribuido otra época, y hay puentes que no son romanos y se dice que son romanos. En Zaragoza yo no sé si había puente. Si lo hubo, no fue en época de Augusto. Si lo hubo, tuvo que ser ya con Tiberio o a posteriori. ¿Por qué? Porque la colonia de Celsa, que es la primera colonia que se funda... Ay, perdón. Bueno, este es el vado de Barea. La colonia de Celsa se funda en la orilla izquierda del río. Es la primera, se funda en el año 45 a.C., es el primer asentamiento romano, bueno, estaba primero de Dertosa, pero ya en el interior que se funda en la orilla izquierda, pues porque digamos que lo de fundarlo en la orilla derecha en el año 45 ya había caído Numancia, las guerras celtibéricas por lo tanto habían terminado, pero todavía había habido escaramuzas. Estamos hablando del 45 a.C., todavía no se han acabado, Roma no ha acabado con cántabros y Asturias, entonces digamos la conquista no estaba concluida. Entonces, cuando se funda Celsa, funciona como el eje catalizador, pero llega un momento, en el año 15-14 a.C., que ya ha acabado las guerras, ya se ha establecido la paz romana, entonces ya se puede fundar una colonia al otro lado del río, es decir, en la orilla derecha, y se funda Caesar Augusta. ¿Qué es lo que ocurre? Al fundarse Caesar Augusta, digamos que Celsa pasa a un segundo plano, y sobre todo cuando a Caesar Augusta, la actual Zaragoza, le dan la inmunidad fiscal. ¿Qué significa? Que el que viva en Zaragoza no va a pagar impuestos. Os podéis imaginar lo que hace la élite de Celsa, marcharse a vivir a Caesar Augusta. En ese momento, Celsa, si esto ocurre en época de Augusto, Celsa, digamos que Celsa realmente en el 40 después de Cristo está deshabitada, o sea, Celsa tuvo una vida de 100 años. Claro, si la élite no está allí, que es la que, si se estropea el puente, puede invertir en arreglarlo, pues el puente, ese famoso puente, cae. Pero ya es posible que en ese momento, cuando, digamos, la población se marcha a Zaragoza, a Caesar Augusta, es posible que entonces es cuando se plantee, y ha caído el puente de Celsa, es entonces cuando se pudo plantear un puente en Caesar Augusta, porque en ese momento la navegación río abajo terminaría en Caesar Augusta, no llegaría más abajo. Entonces, sí, pero claro, a eso me estoy refiriendo que sería en época de Tiberio, posiblemente Claudio, pero no desde, y si es Tiberio, mucho más adelante, o sea, en torno al 30, 40 después de Cristo pudieron tener un puente romano, pero de momento yo no sé si hay huellas para decirlo, y en cualquier caso dicen que sería en el puente de piedras, pero es que eso es muy difícil, ¿no? Pero pudieron tenerlo, no cuando la colonia se fundó, que lo lógico hubiese sido cuando se fundó la colonia, no, a posteriori, cuando realmente Celsa desapareció y entonces ya ese tramo dejó de ser navegable porque todo se organizó, todo el tráfico fluvial se organizó desde Caesar Augusta. Bueno, aquí lo del puente, lo del vado, ¿no?, en Barea. Bien, lo que os comentaba, no sé si aquí lo veis bien, a partir de ese momento Celsa va desapareciendo y Caesar Augusta se convierte en el centro de este territorio. Bueno, ese es el primer argumento, o sea, el primer argumento sería, que os he comentado, es la orografía de la cuenca, que hace inviable la navegabilidad más allá de la Zaida, coincidiendo con ese límite que da Plinio. El segundo argumento, los puentes. Los dos puentes, uno entre Celsa, uno el de Celsa y otro el de Barea. El tercer argumento es algo que es la relación que existe entre vía, o sea, entre calzada romana y río navegable. Cuando un río es navegable, lo he comprobado en el Duero, lo he comprobado en el Guadalquivir, pasa en el Ródano, cuando un río es navegable, hay una calzada romana que va siempre junto a él y además hay calzadas transversales que llegan al río para sacar la producción del interior y llevarla hacia el río y comercializarla a través del río. Y esto pasa con el Ebro, sobre todo con la calzada romana. Es que he hecho aquí un dibujo que yo creo que aquí lo vais a ver mucho mejor. Bien, la calzada romana
es lo que se llama la vía Augusta del interior. En un principio esta vía era la vía Hercúlea, que venía desde Roma y llegaba a Cádiz. Con la llegada del Imperio se cambió el nombre por vía Augusta en la zona, en lo que es la parte de la península ibérica. Esta vía Augusta del interior llegaba por la costa y en Tarraco iba hacia el interior, iba a Ilerda, a Osca, Huesca, pero se ha descubierto. Claro, para las vías romanas tenemos una fuente importante, que es el itinerario de Antonino, que es como una especie de guía de viajes, ¿no? Como un mapa de carreteras. Pero claro, no están todas las vías romanas. O sea, hay vías que sabemos que existen porque se han detectado arqueológicamente, porque hay miliarios que las están marcando y no están en ese itinerario. Bien, en este caso, en el itinerario sí que está la superior que os comento, pero hay otra que va de Tarraco a Ilerda, o sea, la actual Lérida o Lleida, y se ha detectado por miliarios que se han encontrado, más por tramos de la vía en la zona de Celsa. Las vías romanas... Ay, perdón, esto se me ha ido aquí. Un segundo. Sí, las vías romanas, cuando van a llegar a una ciudad, se dignifican y entonces se hacen de losas de piedra, si no, son caminos de tierra, ¿vale? Entonces, se ha descubierto aquí en Celsa tramos de vía tanto de entrada como de salida, con lo cual seguramente de Celsa habría una vía a Caesar Augusta, pero actualmente ese territorio está tan explotado por el hombre que es imposible detectarlo, porque además coincide justo con polígonos industriales que son la zona de suburbio de Zaragoza, polígonos industriales, y es imposible. Bien, pero fijaros, quiero que os deis cuenta en un detalle. De Caesar Augusta llega a Cascantun, de Cascantun a Gracurris, a Calagurris, a Varella, y de Varella abandona el río y se va hacia el interior, hacia Tritium. Justo en Varella deja el río, va hacia Tritium y luego ya de allí continúa hasta Astúrica Augusta, porque es una vía que realmente une el distrito minero de las Médulas con el Mediterráneo. Castilla está ahí en la nebulosa, y en esa zona de esa vía, las zonas más ricas es justo el valle del Ebro. Bien, y se apartan en Tricio, luego ya lo veremos. Bueno, aquí otra imagen. Eso significa que la vía romana recorre el Ebro por el tramo de Ebro que era navegable, desde Celsa hasta Varea, y en el momento que deja de ser navegable, se aparta del Ebro. Luego hay otro elemento también que nos sirve para saber para descubrir si un río es navegable, es las ciudades. Si hay ciudades en sus orillas, no solamente es por el agua de ese río, sino porque el río es un recurso, es una vía de comunicación. Es que quizás nosotros no estamos acostumbrados a esa vía de comunicación, pero es una vía de comunicación que en el mundo antiguo se utilizaba, o sea, que era muy práctica. Y lo de la calzada asociada al río tiene también una razón. En la época de verano, que el río bajaba poca agua, pues a lo mejor era impracticable, y después con la época de la primavera, cuando ya se caía ya con el agua, lo que venía de las montañas, del deshielo, etcétera, había inundaciones y el río también era impracticable. Entonces estaba muy bien tener pues esa vía romana. Bien, bueno. Las ciudades que jalonan, este tramo navegable en él están situadas ciudades importantes, ciudades que tienen una categoría jurídica concreta, es decir, no son ciudades tributarias, o sea, sí que son tributarias, pero no son ciudades que o bien han sido fundadas por Roma y son ciudades romanas, como Celsa, que es colonia, o Caesar Augusta, que también es una colonia, o bien son antiguos asentamientos o núcleos indígenas que Roma les da la categoría jurídica de municipio, bien de ciudadanos latinos o bien de ciudadanos romanos. La primera que tenemos es Celsa. Oye, no sé cómo voy de hora. Bueno, la primera que tenemos es Celsa. A día de hoy no se ve mucho, pero Celsa es una explanada que baja hasta el río perfectamente, todo el yacimiento baja hasta el río. La siguiente que tenemos, bueno, Caesar Augusta, Zaragoza, que cuando Celsa deja de ser, pierde su papel, Caesar Augusta se convierte en el centro dinamizador, en el centro controlador, se gestiona todo desde ahí y es el puerto fluvial, y de hecho
se cree que tiene un puerto fluvial. Mirad, fijaros, ¿dónde está el foro de Caesar Augusta? Está cerca del río. El foro normalmente tiene que estar en el cruce del Cardo y el Decumano, es lo habitual. Pero aquí está cerca del río, ¿por qué? Pues porque el río es una vía comercial, porque el foro es el lugar de comercio, porque cerca del foro está el Maquelum, está el mercado. Entonces, todo eso tiene que estar colocado cerca del río que es por donde vienen esas mercancías. Bueno, supuestamente hay un puerto, no se sabe si es puerto o no es puerto, se han encontrado estas estructuras, pero podría ser, pues no sé. Tenéis que pensar que los puertos en ese momento, esas dársenas para que pasasen los barcos, es que lo normal es que fuesen de madera, casi todos. Es que lo del hormigón, aunque los romanos eran especialistas en su opus caementicum, no se utilizaban para ese tipo de estructuras. Sobre todo, bueno, porque si había una riada, pues se volvía a construir, y lo normal es que fuesen puertos utilizando la madera, y eso no nos ha quedado, ¿no? Perdón, que aquí vuelvo. Cascantum. Bueno, cascante, esto es otra cuestión. Bueno, estoy en contacto con la asociación de cascante, pero tienen que trabajar ellos, porque además muchos de ellos son arqueólogos y yo creo que están en el proyecto también. Cascante no está junto al Ebro, Cascante está en el Keiles, a orilla del Keiles. Cascante está a 10 kilómetros del Ebro. Lo que está en el Ebro es Tudela, pero Tudela en época romana, de momento, no. Cascante, claro, y dices, ¿y por qué no la pusieron junto al Ebro? Bueno, primero, porque seguramente el Keiles era navegable hasta Cascante. Y luego porque Cascante es una vega agrícola muy fértil, y a partir de que Cascantum se convirtió en municipio, lo fue también por la riqueza agrícola de la zona, y de hecho empezaron a proliferar grandes propiedades, villas romanas de los itálicos, de los inmigrantes que venían de Italia a asentarse en el valle del Ebro. Y es muy posible, los agrónomos dicen que lo mejor que le puede ocurrir a un propietario es que su propiedad esté junto a un río, porque así por el río llega lo que necesita y puede también exportar sus productos. Entonces, seguramente el Keiles, que ahora, bueno, yo cuando se lo comenté a los de Cascante se reían de mí, porque el Keiles ahora, pues yo qué sé, es casi como el río Tortillo, que es el río que pasa por la huerta de mi padre, es mínimo, vamos. Quizás yo creo que el río Tortillo es un poco más grande, pero pues no es un río. Pero claro, hay que pensar que hay que pensar ese río hace 2000 años, ¿no? Y, por ejemplo, este modelo lo encontramos en el Guadalquivir, con el Genil. El Genil era navegable a lo largo de 40 kilómetros hasta el Guadalquivir, y está comprobado que era navegable y hay estructuras y demás. O sea que el Keiles podía pasarle otro tanto lo mismo, solamente son 10 kilómetros y además en una zona muy llana, con lo cual podría ser totalmente factible. Pero bueno, eso lo averiguaremos. Bueno, otro enclave ya conocido para todos, ¿no? Gracurris, que está también en una elevación, controlando también el río y su desembocadura con otros ríos, o sea que está muy bien posicionado. También municipio latino. Calagurris, lo mismo, un poco antes con el segundo viaje de Augusto. Así como los otros se convierten en municipios latinos por algo que yo llamo la conquista económica a través del río, porque la romanización no fue más que una conquista económica en doble sentido, extraer materias primas de la península ibérica y colocarnos los productos que se manufacturaban en Italia. Eso fue la clave de esta romanización. Entonces, esta conquista económica a través del río, Calagurris encaja también, pero Calagurris es que, claro, Augusto tenía una guardia de calagurritanos. Y bueno, y entre que Calagurris podía ser un punto perfecto de retaguardia, pensando en las campañas contra los cántabros y astures. De hecho, cuando Augusto fue a esa campaña con su mano derecha, con Agripa, se tuvo que volver porque estaba enfermo, y dicen que paró en Calagurris antes de volver para Roma. Digamos que, aunque forme parte de esa política de conquista a través del río, que yo creo que se impuso desde Augusto, Calagurris recibe el estatuto de municipio mucho antes, también por esa, digamos, relación personal del emperador con su guardia personal, y que también había utilizado Calagurris pues como retaguardia en las guerras contra cántabros y astures. Pero también es otro punto dentro de este río. Por supuesto, Varella.
Varella también es el puerto fluvial. ¿Dónde estaría el puerto? Difícil saberlo, estamos ahora en ello, queremos sobrevolar la zona con un dron a ver lo que nos dice, también haremos sondeos geoarqueológicos para ver si podemos averiguar algo. Es una zona que también está muy alterada por el ser humano, va a ser difícil, pero posiblemente el puerto a lo mejor no estaba en el Ebro, sino que estaba más protegido y estaba en el Iregua, o sea, justo en la zona de la desembocadura con el Iregua, en esa zona de ahí, en los primeros metros de esa desembocadura. Pero ahí estamos y todavía es muy difícil averiguarlo porque tampoco hay mucha documentación. O sea, intentamos averiguarlo a partir de la documentación que existe a posteriori, en época medieval, moderna, por si hay algo que nos dé una pista, pero va a ser un poco difícil. Tendremos que recurrir pues, a vuelos con dron y a la geoarqueología para ver si podemos saber algo más. Bueno, en cualquier caso, el Oppidum de Varella es el último puerto y es importante, y también tuvo que ser el municipio Flavio, porque ahora, pero eso vamos a volver otra vez, porque ahora lo voy a relacionar con otra cuestión. ¿Por qué el Ebro es una divinidad? Pues yo creo que la cuestión es porque por el Ebro se transportaba un tipo de producto que era fundamental para sentirse romano, para la romanidad, un producto que no solamente se quedó en el entorno donde se produjo, sino que es un producto que llegó a toda la península ibérica, que llegó a Mauritania, que llegó a Italia, que llegó a Germania, que llegó a Britania, que llegó a las Galias, y es la terra sigillata. Y además, bueno, esta es la zona, para que veáis un poco, desde Tricio hasta lo que sea el barranco de Sandices, toda esta zona de los alfares. Bueno, es una zona muy apropiada para esos alfares, primero, porque tienen agua, dos ríos, el Yalde y el Najerilla. La arcilla es estupenda, de hecho sigue siendo zona de ceramista, es la misma arcilla que hay en Navarrete. Y luego tenían combustible, tenían madera, quizás ahora no hay tanta, pero entonces tenían madera para dar y tomar. Entonces tiene esos tres elementos característicos y a partir de un momento, o sea, ya en época prerromana ya era conocida, se hacía cerámica en Tricio, pero digamos que a mediados del siglo I empieza el boom de la cerámica tritiense. Pero el verdadero auge y apogeo lo consigue con los Flavios, o sea, a finales del siglo I. Es cuando empieza el verdadero apogeo de la cerámica tritiense. Os estoy hablando de gran número de alfareros que evidentemente se trabajaba de sol a sol en esos alfares, que se producía mayoritariamente una cerámica que no era para cualquiera, una cerámica de lujo que servía para las élites, para los funcionarios del Estado, para los cargos del ejército, etc. Y que esa cerámica se exportaba encuentras cerámica tritiense a día de hoy en todos los museos arqueológicos de Europa, absolutamente en todos. En Alemania no os podéis ni imaginar, en todos hay cerámica tritiense, además es muy reconocible. Claro, ese producto, si ese producto lo vamos a transportar al accidente de la península ibérica, no necesitamos el río. Pero, ¿y si lo queremos llevar a la parte oriental? Claro, ese producto iría hasta Varella y de Varella se embarcaría y llegaría a Zaragoza y desde Zaragoza se distribuiría por vías y siempre que se podía. Tenéis que imaginar que quizás antes os comento una cosa. Nosotros ahora cuando vamos a hacer un viaje decimos, un billete de avión directo. No, en el mundo romano el tiempo de lo que cuesta llegar no importa, lo importante es llegar. El tiempo que le cuesta llegar a un producto no encarece el producto, como decía un francés Sillers hace unos años, no, porque no existe eso en la mentalidad económica romana. Lo importante es llegar, y si para llevar una cerámica de Tricio a Augusta Treverorum, Tria, en el norte de Alemania, tienes que ir primero en barco, luego en calzada, luego coger el Ródano, luego otra vez calzada, luego otro río, lo haces. Te cueste lo que te cueste, porque lo importante es que tú dejas el producto en ese lugar. Entonces, en este caso, digamos que el producto estrella que se transportó por el río Ebro fue la cerámica tritiense. Curiosamente, bueno, y hay algunas cuestiones para que veáis hasta qué punto fue importante Tricio, y aquí tenemos a un originario de Tricio que lo puede corroborar, en la antigüedad.
Fijaros, había un destacamento de la Legio Sétima Gémina en Tricio, y lo sabemos por una serie de inscripciones. Y esas inscripciones, a través de esas inscripciones, hemos detectado a 8 personajes. 2 soldados que estaban en activo, 3 veteranos, 3 ya que estaban jubilados, o sea, que primero estuvieron en activo y luego se quedaron allí, etc. E incluso hay un jinete. Las que hemos encontrado, fijaros las que no hemos encontrado. ¿Por qué hay un destacamento de la Legio Sétima Gémina en Tricio? Bueno, puede haber varias razones. Una, que en las excavaciones de León, que es donde estaba el cuartel de esta legión, ha aparecido mucha cerámica tritiense. Entonces, que digamos era para controlar un poco la producción cerámica que luego iba a su legión, o sea, al cuartelamiento. No es suficiente para tener ahí un destacamento de la Legio Sétima Gémina, no es suficiente. Otra razón, controlar el tráfico, era un ejército que estaba en tiempos de paz, entonces sí que había destacamentos distribuidos por diferentes puntos de la península ibérica. Otra razón podría ser pues, controlar un poco el tráfico de esa vía que iba desde Tarraco hasta Astúrica Augusta, pues controlar ese tramo. Pero si van a controlar un tráfico por una calzada, lo lógico es que el destacamento hubiese estado en Barea, que además está el puerto fluvial. ¿Por qué en Tricio? La única razón que a mí se me ocurre es la producción cerámica. Pero además hay una teoría, Urbano no está de acuerdo conmigo, pero es que yo no me puedo resistir a que eso pueda ser cierto. Hay un alfar en Tricio, que es el alfar de la Cereceda. Os voy a poner unas imágenes en el que, a ver si la tengo, en el que es el único alfar de terra sigillata en el que se hace, en época Flavia, una cerámica, este es un molde, una cerámica que se llama con decoración monetiforme, es decir, el alfarero ha cogido el molde y en el molde ha dibujado la efigie del emperador a partir o bien de una moneda o bien de una gema. Y este es el emperador Domiciano. Posiblemente haya otro, posiblemente también esté Tito, en eso estamos ahora, y la que está en la parte superior, pues hay quien, la mayoría opina que era Julia, la hija de Tito y sobrina de Domiciano. Yo no lo creo, porque digamos que hubo una historia un poco escabrosa entre, bueno, formaban un poco de la idea de una vez que ha muerto Domiciano, el siguiente emperador pues tiene que, digamos, como se hace ahora, tiene que criticar al anterior para un poco legitimar su posición y lo que va a hacer, vamos, lo suyo va a ser lo mejor, pues algo parecido. Pero parece ser que hubo una historia un poco escabrosa entre Julia, que era sobrina de Domiciano, con el propio Domiciano. Eso no es una relación incestuosa en ese momento, a partir del siglo IV sí, pero en ese momento no es una relación incestuosa. Pero es que Domiciano estaba casado con Domicia Longina. Entonces yo no me puedo creer que un ceramista decida poner en un molde a Domiciano y a la sobrina. Vamos, hay que ser sería torpe el ceramista. Yo creo que y es que tiene que ser la mujer, y además es que las mujeres flavias, si tú las ves, esto es como la moda, si todas llevan moño, todas llevan el mismo tipo de moño, entonces a veces es muy difícil distinguirlas, ¿no? Y en una escultura se puede distinguir, pero en un molde de una cerámica es muy difícil el poder distinguirlas. Bueno, pues esta cerámica se hacía en el taller de la Cereceda. Este molde, pero hay más ejemplares en los que aparecen retratos de la familia Flavia, sobre todo de Domiciano, y que aparecen en diferentes puntos de la península ibérica, y bueno, es cuestión de ver si han aparecido en otros lugares. Claro, yo pienso que podría ser una cuestión del alfarero, del ceramista particular, porque al final Tricio llegó a ser municipio con los Flavios. Sí, pero ¿y si es un encargo que le hace la familia imperial a este taller para que, al mismo tiempo que utiliza la moneda como propagadora de su imagen y de la nueva dinastía, también utilice la cerámica, y mientras el comandante de la legión o el procurador de turno está comiendo y está utilizando uno de estos vasos, porque esto es un vaso, está viendo a la efigie de su emperador? No sé. Y entonces podríamos explicar que la presencia de la legión allí, de ese destacamento, a lo mejor es para proteger o un encargo imperial que está haciendo esa cerámica o una propiedad imperial, porque ¿y si la Cereceda
es una propiedad imperial, no deja de ser una industria en auge, y los emperadores tenían propiedades por todos los sitios, podría ser posible, no lo sé. Eso no hay pruebas ni para... o sea, digamos que tengo el 50% que sí y el 50% que no, porque no vamos a tener más indicios. Bien, con lo cual, y con esto ya termino, bueno, Tricio llegó a ser tan importante que, fijaros, en la ermita de Nuestra Señora de los Arcos, esas columnas que están hablando de una estructura, por lo menos de un templo que te podría tener unos 20 metros de altura, tuvieron una escuela de gramática, y de hecho el gramático era un personaje de Clunia al que le pagaban, no sé si eran 1.200 denarios, una barbaridad. Una escuela de gramática es casi una escuela superior. Eso significa que la élite de Tricio, que evidentemente había conseguido ese dinero a través de la industria alfarera, quería que sus hijos supiesen historia, supiesen latín, supiesen literatura y supiesen hablar bien. Bien para llevar bien el negocio, posiblemente, pero también porque, como todos, aspiraría para sus hijos a lo mejor un cargo político fuera de la ciudad, en la propia provincia, ¿no? Y de hecho, los Mamili de Tricio, una familia, uno de sus miembros, llegó a ser representante del Consejo de la provincia, de la Asamblea Provincial, y llegó a ser flamen, el sacerdote que se encarga del culto imperial en la provincia. Es decir, que no estamos, que quizás, porque hablamos mucho de Calagurris, pero Tricio fue un emporio, un verdadero emporio comercial, y el río Ebro estuvo al servicio de Tricio. Pero claro, ¿quién se aprovechó de eso? Barea. Las élites de Barea tuvieron que ver ahí negocio porque, claro, la cerámica llega a Barea, pero luego hay que meterla en barcos. Y esos navicular y esos dueños de los barcos también se llevan un negocio. Y con esto termino. Por eso Plinio, en época Flavia, que es cuando se llega al verdadero auge, que él dice que es un río muy rico por su comercio fluvial, y lo dice Plinio en época Flavia, que es cuando se llega al apogeo de la cerámica. Yo estoy segura que se está refiriendo realmente al tránsito comercial vinculado a una cerámica que se extendía por todo el imperio, y no sería un barco a la semana lo que saldría. También pensar que no son barcos muy grandes. Luego hay otra cuestión: el transportar la cerámica en un barco es mucho más rápido. Ir por vía romana a Casaragusta podría ser una semana, con el cuidado que hay que tener, claro, porque esto bota. Mientras que si lo llevas en barco son 2 o 3 días y es mucho más suave. Lo de asaltadores de caminos no pasa eso en el río, los piratas no hay detectados en los ríos en ese momento, y puedes meter mucha más cantidad en esas barcas, más cantidad, con más seguridad y con más rapidez. O sea que eso es lo que de momento sabemos del Ebro hace 2000 años, y esperemos averiguar más cosas sobre el Ebro, y cuando sepamos más cosas, pues vendré otra vez aquí y os las contaré. Gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algo. Si queréis seguir con el Ebro, venir mañana, porque mañana va a ser el Ebro libre, por un Ebro libre. Eso es lo que creemos todos los que estamos en el proyecto. Y no es una cuestión política, es un Ebro libre. Un Ebro sin barreras, sin presas, un Ebro libre. Vale. Pues nada, gracias por haber venido y nada más. Perdón. ¿Están proyectando? Hay una pregunta. ¿Dónde está? A ver, sí. El puente romano de Barea, que abastecía un poco de Terra Sigillata César Augusta a través de Barea, no es los de Mantibel. Puente Mantibel, que unos lo clasifican medieval No. En Barea no se habla de puente, sino de un vado. Yo hablo de puerto, el puerto fluvial de Barea. Si el puerto fluvial de Barea estaba en la zona del Iregua,
pues ahí no habría ningún puente. Y el puente Mantible, yo es que nunca he encontrado sentido al puente Mantible donde está, porque no hay ni vía romana, no hay asentamiento romano, y en cualquier caso, si es romano, tuvo que ser mucho más tardío. No en este periodo que os he hablado yo de la conquista, no estoy hablando ni del siglo I ni del siglo II. Pero dicen que es romano, que se ha hecho un análisis de los morteros del puente Mantible y que es romano. Incluso se está pensando una teoría que dijo Martín Bueno hace unos años, que pudo ser un acueducto. Tal vez. Y también se habló y se hizo un estudio de que era una obra civil no financiada con Roma presupuesto, sino que estaba financiada por los alfares de Tricium. ¿Pero qué obra? Digamos, los puentes de Mantible o accesos a Puente Mantible. ¿Para qué quieren los de Tricium un puente ahí si no tiene...? Claro. Nada. ¿No? No, yo creo que no. Además, a ver, todo ese tipo de obra pública, como pasa hoy en día, la financiación suele ser estatal, Sí, porque no solamente hay que hacerla, hay que mantenerla, que es que llega una avenida de un río y te quedas sin puente en 4 días, es que hay que mantenerla. Habría sí, lo que llaman los evergetas, esta élite que aspira a tener cargo político en su comunidad y que entonces es generosa y decide invertir en construir, pues yo qué sé, las primeras gradas de un teatro o construir incluso un puente y que pongan ahí la inscripción de esto lo hizo fulanito, ¿no? Pero normalmente ese tipo de obras es obra pública. Además hay que pensar una cosa, sobre todo en la época Flavia, cuando los flavios deciden que todas las comunidades que hay en la península ibérica sean municipios romanos, pues pasa lo que pasa siempre y es que no hemos cambiado nada. Dice, pues la élite de turno dice: somos romanos, vamos a construir un teatro, un anfiteatro, aunque no lo necesiten. Esto es como cuando ahora se construyen polideportivos por todas partes. O sea, ¿qué pasa? Que se acaban endeudando y tienen que pedir, de hecho hay una carta que le mandan a Tito, un municipio de la zona de Munigua, le tienen que pedir que por favor que le paguen la deuda que tienen con estos acreedores, y todo eso por la necesidad de construir y ser romanos. Por eso os digo que lo de las obras, y por eso los puentes no son tantos como dicen que hay, que significa financiación, hay que mantenerlo todos los años. Es un coste, verdaderamente, es una obra muy cara de hacer. Y entonces, si tú podías pasar, que tampoco viajaba tanta gente, si tú podías pasar el río con una barca, un puente de barcas, un puente de madera o vadearlo, pues no pasaba nada. Entonces, bueno, ¿se dignificaba la ciudad? Pues a lo mejor sí, pero depende de qué ciudades, pero no todas tuvieron que tener puente. Pues muchas gracias y les esperamos mañana.